Hola, bienvenidos una vez más a las clases de producción de Radio 1. En esta ocasión estudiaremos a las consolas. La agenda para el día de hoy tiene que ver con las clases presenciales y la familiarización de los equipos, así como el análisis de conocimientos previos. En la clase magistral sobre los equipos de radio para producción que ya habíamos visto, se presentaron algunos elementos. También aquí analizaremos la presentación de la consola de audio para la producción de radio. Dentro de los objetivos de la clase, lo que pretendemos es que usted reconozca y se familiarice con los dispositivos físicos, es decir, con el hardware para la producción de radio. Analizar los distintos tipos de consolas, estudiar las funciones de una consola de audio, analizar los distintos elementos que la componen y finalmente cómo conectorizar y operar una consola. En la producción de radio probablemente nada es más aterrador que el primer encuentro con la consola. Una red compleja de interruptores, perillas e indicadores o en algunos casos una pantalla de computadora desalentadoramente compleja conectada a ella. No obstante, saber manejar la consola o tablero pronto resulta algo natural. En efecto, la mayoría de los profesionales de la radio le dirán algo como que cuando empezaron a trabajar por primera vez en la radio, lo único que pensaban era en manejar la consola. Y lo que pasaría cuando se cambiaran de trabajo y tuvieran que aprender a manejar una consola nueva. Pero después de unos meses se dieron cuenta de que manejar la consola era realmente uno de los aspectos más simples del trabajo. Bien, entonces veamos qué es una consola. En primera instancia, es un equipo que se utiliza para combinar varios sonidos o señales y dirigirlos a una salida común para su amplificación o grabación. A este proceso también se le conoce como el enrutamiento de las entradas hacia una salida. Los sonidos pueden incluir señales transmitidas por micrófonos, así como los procedentes de algún tipo de instrumento electrónico. Por ejemplo, en la gráfica o fotografía que estamos observando, podemos ver en la parte central una consola. Conectada a ella vemos dos monitores, es decir, dos parlantes que nos permitirán escuchar todo lo que ocurre en la consola. Una computadora en la que podemos grabar toda la producción que estemos realizando. Y alternativamente puede haber una computadora que esté haciendo la transmisión de la señal en ese instante. En el fondo podemos observar una serie de micrófonos que nos permitirían entonces hacer el ingreso de los sonidos, ¿verdad?, hacia la consola. Esto nos serviría para hacer una producción de una radio revista, por ejemplo. Otra cosa que debemos considerar es la clasificación que tienen estos dispositivos llamados consolas. Bueno, hay una clasificación general. Estarían las consolas analógicas por una parte y las consolas digitales por otra. Existen diferencias entre la una y la otra, por supuesto. La operación de la una consola es más bien meramente mecánica y manual, pues. Tenemos una serie de perillas, ¿no?, en las que podemos controlar cada uno de los canales. Podemos observar también que en la parte superior derecha, esta consola de la marca RBR italiana, tiene un pequeño parlante que nos permitiría hacer el monitoreo y un par de plumas que nos permiten también analizar la cantidad de volumen que está saliendo desde la consola por el canal de salida, valga la redundancia. Estas plumas se les conoce también como búmetros. En el caso de las consolas digitales, cambia un poco la forma en cómo vemos a ellas. El aspecto es de un bloque en la que podemos observar todas sus entradas, ¿no? Pero además de las entradas comunes que ya veremos más adelante, encontramos un par de entradas un poco distintas. La primera entrada que logramos ver aquí es una entrada RJ45 para conexión hacia la red de datos. De igual forma, logramos observar aquí una antena que lo que haría es transmitir la señal vía radio, más bien en una señal Wi-Fi, hacia una tableta o hacia un computador. En este caso podemos ver la aplicación que estaría en la tableta
Y en esa aplicación ya podemos ver y tener en cuenta que se parece mucho a una consola analógica. Tenemos los faders en cada uno de los canales y básicamente lo que vamos a hacer es operar desde la aplicación hacia el dispositivo principal, ¿no es cierto? Hacia el nodo que le llamaríamos en este caso. Todas las conexiones de entrada estarían dispuestas en la parte frontal. En términos generales, entonces, hay dos tipos de consolas que son las consolas analógicas y las consolas digitales, que obviamente son más modernas. Por otra parte, dependiendo del tipo de uso que le demos a las consolas, estas pueden clasificarse en tres tipos generales. Por ejemplo, la consola de audio, que nos serviría precisamente para hacer producción. Una consola normal o de audio que serviría, repito, para hacer producción. Una consola como la que vemos acá, que es una consola de DJ, también se les conoce como consolas de mezcla de música. Un poco distinta porque vemos que tiene pocas entradas, el número de perillas es mucho menor, pero hay una perilla central en la parte inferior que podemos observar. Esta perilla lo que hace es moverse o desplazarse del centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda. Esto permitirá entonces efectuar la mezcla, ¿no? Tanto de un dispositivo de entrada al canal derecho como del dispositivo de entrada del canal izquierdo. Más abajo podemos observar una consola que ya es exclusivamente para usar por radioemisoras. Esta consola de la marca RBR, que como se dijo es una consola que se usa en radio de origen italiano, tiene algunas diferencias comparadas con las anteriores. En primera instancia lo que vemos son el mismo número o mayor número de perillas con relación a la consola J, pero muy parecida a la consola de audio normal. Estas perillas o llamados también faders pueden ser o pueden controlar canales independientes. Asimismo podemos observar una serie de perillas en el lado izquierdo que permitirá controlar el canal derecho, el canal izquierdo, y una perilla que básicamente estaría conectado hacia el dispositivo telefónico, de conexión telefónica. Entonces, como se puede ver, este tipo de consola ya tiene con características un poco distintas comparadas a las dos anteriores. Para nuestro caso y la producción de radio, lo que usaremos es básicamente una consola analógica. Las consolas para producción. Las consolas, dependiendo de la utilización que le vamos a dar, en nuestro caso la producción de radio, típicamente sería una consola analógica como la mostrada en la imagen. El número de canales dependerá de la producción y será para publicidad, por ejemplo, para jingles, para radionovelas, radiorevistas, etc. En este caso, es una consola analógica de la marca Pevey con el modelo PV10 USB. Más adelante analizaremos por qué es el modelo USB. Aquí podemos darnos cuenta básicamente la disposición de los distintos elementos o partes que la componen. En la primera fila, por ejemplo, vemos los conectores o plugs llamados XLR, técnicamente XLR, o simplemente plugs balanceados. Y luego tenemos en la siguiente fila una serie de conectores llamados plugs TS o TRS. En este caso, si yo conecto, por ejemplo, una entrada en este plug, el sonido producido sería monofónico. Mientras que si conecto en las dos entradas, el sonido será estéreo. En la fila de perillas, en la parte superior, las de color negro, cada una de estas perillas controla el volumen de cada uno de los canales de manera independiente. Las perillas de volumen de canal entonces lo que harían es permitirnos aumentar o disminuir la ganancia, ¿sí?, del volumen, repito, de cada uno de los canales. Las perillas de altos o hi-fi nos permiten controlar los tonos altos. Las perillas de medios o middle nos permiten controlar los tonos medios. Las perillas de bajos o low permitirá entonces controlar los tonos bajos, dándole mayor profundidad al sonido.
Luego, las perillas de color rojo también vemos que están en un solo grupo. Por cada uno de los canales tenemos una perilla, la misma que nos permite controlar los efectos o llamados también FX, como reverberancias, ecos, delays, etc. Las perillas de monitoreo son las siguientes. Estas perillas nos permitirán realizar el monitoreo por cada uno de los canales. Esto quiere decir entonces que yo puedo simplemente moviendo cada una de estas perillas de derecha a izquierda escuchar solamente ese canal y apagar el resto. Generalmente aquí es donde estarían conectados parlantes de monitoreo que ya veremos más adelante. En la siguiente sección vamos a encontrar las perillas, unas de color gris, que son las de balanceo, que permiten básicamente tener un control sobre los canales estéreo de la consola, es decir, canal derecho o canal izquierdo. Puedo aumentar el volumen hacia el canal derecho o disminuirlo y aumentar al canal izquierdo o también disminuirlo. Finalmente, en la parte inferior, dentro de ese grupo de perillas, tenemos los botones de silencio, también llamados mute. Cada uno de estos botones permite silenciar al ser presionado el canal que hace referencia. Luego vemos las perillas deslizables o llamadas también faders. Estos en cambio permiten hacer un control más fino de la ganancia o volumen de cada uno de los canales. No hay que confundir entre la perilla principal de control de ganancia con las perillas de faders. Repito, estos lo que hacen es un control más fino de la ganancia de volumen. Esto también lo haremos por canal. Del otro lado vamos a ver que se encuentra una serie de plugs agrupados. Estas son las salidas de mezclas, las salidas XLR y TSR. Por aquí nosotros obtendríamos ya toda la conjugación o el enrutado de cada uno de los canales sumados y saldrían ellos por estos conectores. Aquí nosotros tenemos también los conectores hacia los monitores. En la parte inferior vamos a ver que está el sistema de control de efectos, ¿no? O llamados también FX. De hecho, aquí tenemos una serie o una cantidad de efectos que pueden ser manipulados de acuerdo a nuestro gusto. Más abajo encontraremos el medidor o búmetro. Recordemos que el búmetro o V, como también se le conoce, mide las unidades de volumen, ¿no? La intensidad o la cantidad de volumen que la consola está enviando a través de las salidas. Recordemos que en la primera sección las luces o los LEDs son de color verde. Esto significa que estando dentro de esa sección el sonido es normal. Cuando llega hacia amarillo es una alerta y cuando está en rojo estamos diciendo que el sonido o la salida de volumen está saturado. Ahí lo que tenemos que hacer es identificar cuál de los canales es el que está saturando. Obviamente el que esté más alto es el que probablemente esté saturando. Y luego tenemos más abajito la serie de perillas o faders más bien, que permiten hacer el control de volumen general. Este sería como el control del volumen master. Es decir, controla toda la ganancia o la disminución del volumen mezclado hacia las salidas. ¿Ya? Entonces estos faders igual pueden controlar canal derecho, pueden controlar canal izquierdo. Recordemos que esta consola es la que nosotros habíamos visto en clase, las que les había llevado para el ejemplo. Por lo tanto, es la que decidí usar también en las diapositivas para que ustedes estén más o menos familiarizados. Sin embargo, debo indicar que las consolas, si bien es cierto entre marcas pueden variar, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. No va a cambiar. Por la parte posterior, en la parte de atrás, ¿no es cierto?, encontramos las siguientes partes o elementos. En este caso en particular observamos que la interfaz digital de audio para PC ya está integrada mediante una conexión USB en esta consola. De hecho, la flecha que apunta con número 3 apunta hacia el conector USB. Entonces, en primera instancia lo que vemos es el botón de encendido y apagado de la consola. Luego tenemos la conexión de alimentación de corriente eléctrica
que es necesario para que la consola pueda funcionar. Como ya se dijo, en el indicador 3 tenemos las entradas y salidas USB y luego un pequeño botoncito que nos permite controlar la ganancia independiente tanto de entrada y de salida de la interfaz hacia el computador. Por lo tanto, la conexión USB es la que nos permite enviar los datos directamente hacia la computadora. ¿Qué quiero decir con eso? Que no todas las consolas, por supuesto, traen este dispositivo, aunque las más modernas ya vienen con el dispositivo de entrada y salida, es decir, integrada está ya la tarjeta DAC de interfaz hacia el computador. Por lo tanto, ya no hace falta comprar otro dispositivo adicional, como en el ejemplo que vamos a ver más adelante. Finalmente, cuando estamos hablando de consolas, es importante que nosotros tengamos claro una serie de conectores que pueden ir hacia ellas. Los distintos conectores de entrada que toda consola trae suelen ser del tipo XLR o balanceados, y también pueden ser TSR o no balanceados. Los conectores de salida también pueden ser del mismo tipo, aunque en este caso muy particular disponen de interfaces de salida USB para conexión a la PC, hablando de la consola PBay. Como detalle de referencia, se agregan algunas imágenes que quisiera que ustedes le pongan atención. Imágenes que muestran algunos tipos de plugs que son más frecuentes para poder conectorizar una consola. Y algún equipo tanto de entrada o de salida, por ejemplo micrófonos, parlantes, algún instrumento musical, en fin. Si vemos, tenemos aquí en la parte superior una serie de conectores que son conectores ya de carácter digital, ¿no? Por ejemplo, tenemos los conectores USB tipo A, tipo B, los USB 3.0 que se distinguen de la versión 2.0 básicamente por el color. Aquí podemos ver que es de color blanco el conector, el aislamiento plástico interno, y acá es de color azul. Entonces, si yo veo un conector de color azul, digo este es un conector 3.0. Si lo veo de color blanco o negro, ese es de 2.0. Luego también tenemos los conectores micro USB que prácticamente están desapareciendo, se usan mucho en los dispositivos celulares, así como el USB mini, ¿no? Que prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, todavía hay consolas que tienen este tipo de dispositivos como parte de su interfaz hacia el computador. Y mucho más moderno es el conector tipo C, que se parece bastante a los micro USB con la diferencia de que en el caso de los conectores tipo C, no importa la forma en cómo le conectemos aquí el cable. Si le damos la vuelta, el cable podrá ingresar igual en su ranura y no habrá problemas en cuanto a la transmisión y recepción de datos. Lo que sí no se puede hacer en cambio con los mini USB o con los micro USB. También hay una variante de las conexiones micro USB que es el micro USB tipo B, que como se puede observar en la imagen tiene una sección que se parece muchísimo al conector micro USB y otro conector mucho más pequeño que es el que llevaría la alimentación, es decir, la corriente estaría separada de los datos. Esto es una ventaja porque no va a consumir y no va a producir ruido, sobre todo cuando se utilicen estos cables como elementos de transmisión hacia un computador. Estos serían dentro de los conectores completamente digitales. Si vemos los de abajo, en cambio, son conectores de tipo analógico. El primero le llaman conector tipo ADAT. En realidad es un conector de fibra óptica, ¿no? Que permite conectar el dispositivo hacia la consola que soporte este tipo de conexiones. No es muy común tener en una consola este tipo de entradas. Luego están los conectores FireWire. Este conector es bastante antiguo. Es un conector prácticamente analógico digital de altísima velocidad. Se usaba bastante hasta la década del 90 al 2000, pero lamentablemente ya casi no se usan. Sin embargo, hay que indicar que son puertos y conexiones de alta velocidad, muy parecido a lo que ocurre con los USB 3.0. Luego vemos acá un conector tipo USB, que ya sería también digital, pero el conector es cuadrado.
no es rectangular. De hecho, la consola que les había previamente indicado, en la parte posterior tiene un conector de este tipo, pero al otro lado, al otro extremo del cable, el conector es tipo USB tipo A o 3.0. Hay conectores ya analógicos, como lo había dicho, los tipo SPDIF, RCA, que vemos este es de muy buena calidad, tiene recubierta de oro, de micrones de oro, por lo tanto el acople es perfecto y va a producir la menor cantidad de ruido. Aquí vemos el conector XLR, que tiene, como se ve en la gráfica, 3 pines o 3 patitas. Básicamente la una sería la tierra, la otra sería el canal derecho y la otra el canal izquierdo. Este es un conector tipo VNC, también se usa muchísimo para transmisiones de audio con cero ruido. Estos tipos de conectores producen muy poco ruido en su conexión. También son muy seguros, ya que tienen unos pequeños candados hacia los extremos que cuando se los gira el conector queda asegurado. Luego vemos el conector tipo TS, que también los habíamos comentado, que en este caso un TS simplemente es un plug que no es estéreo, ¿no? Simplemente tiene la conexión a tierra y la punta de transmisión del sonido. El plug TRS, en cambio, tiene 3 elementos de conexión. La punta, que tendría una de las señales en el un canal. Más hacia adentro vemos separado y aislado otro contacto que sería el contacto hacia el otro canal, es decir, canal izquierdo, canal derecho y la conexión a tierra. El RCA común que nosotros conocemos se usa mucho en video, sin embargo también en audio sí, porque a través de este conector nosotros podemos, por ejemplo, alimentar la entrada hacia la consola de los dispositivos de música, un compact disc o una grabadora o un reproductor de sonido, ¿no? Y finalmente tenemos este tipo de conector que usan mucho los músicos. Es un conector llamado MIDI o también de instrumentos digitales, ¿no? Es una interfaz de instrumentos digitales. De hecho, eso significa MIDI. Entonces, nosotros podemos analizar esta serie de conectores. Es muy útil que lo tengan presente porque muchos de estos conectores vamos a utilizar a medida que vamos configurando nuestras consolas y conectando hacia los distintos dispositivos. En conclusión, es importante conocer en primera instancia los equipos que se convertirán en nuestras herramientas para poder producir en radio. Se debe tener en cuenta la operación correcta para configurar y modular adecuadamente una consola y los elementos agregados, tanto de entrada como de salida. Finalmente, la configuración de los dispositivos, es decir, del hardware y su conectorización, debe ser realizado correctamente como se muestra en la gráfica. Por ejemplo, tenemos nuestra consola. Hacia nuestra consola va la conexión del micrófono, ¿no? Como primer elemento. Este es un ejemplo de un micrófono de estudio. Va conectado a uno de los canales de la consola. Si la consola no tuviese la interfaz DAC integrada, nosotros vamos a necesitar una interfaz DAC externa, como es en este caso del ejemplo. Repito, si la consola ya tiene la conexión DAC, como es el caso de nuestra consola de estudio, vamos a necesitar una interfaz de sonido llamada DAC o interfaz de audio simplemente, ¿no? Y esta a su vez llevará la conexión hacia la computadora, hacia el hardware. Desde el hardware vamos a tener nuestros dos monitores que nos van a permitir escuchar todo el procesamiento que haga la consola. Entonces, como podemos ver, tenemos una entrada, que en este caso es el micrófono. La consola va a mezclar esos sonidos. Obvio, yo puedo tener muchos micrófonos conectados. En este caso, esta consola permite al menos hasta 6 o 7 micrófonos. Estos van a ser entonces, estos sonidos de los micrófonos van a ser enrutados hacia la interfaz DAC, convirtiendo la interfaz todas las señales en digitales y almacenadas o guardadas en una computadora. Ahora, la computadora por supuesto debe tener el software adecuado para poder hacer ese trabajo. El resultado será ya nuestro producto, simplemente.
Más adelante también estudiaremos algunas aplicaciones que nos van a permitir hacer ese tipo de trabajo con la producción de nuestros proyectos. Bien, algunas preguntas que ustedes van a tener que resolver. Primero, ¿qué es una interfaz DAC y para qué sirve? ¿Cuáles las características de un conector XLR? ¿Qué función tiene un conector de entrada en la consola? ¿Cuál es la función de la consola de audio? ¿Y cuál es la función del fader del canal? Algunos de estos conceptos los vimos en clases presenciales. De no tenerlos claro, por favor, averigüe, indague, consulte usando la internet para que pueda resolver estas inquietudes. De no ser posible y de haber algunas dudas, usted simplemente puede contactarse conmigo a través de mi correo electrónico. Recuerde que la bibliografía que hemos utilizado es el libro de producción moderna de radio de Huseman, Meseret, Benoit, O'Donnell. Revise el video las veces que sean necesarias para familiarizarse con las definiciones que hemos dado aquí. Dentro de las tareas entonces está además investigar sobre los FX de las consolas analógicas y digitales y cómo se activan. Muchísimas gracias por haber asistido a esta clase virtual. Les espero en el próximo encuentro.